Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de la última semana de septiembre. Terminó ayer domingo 28 de septiembre, yo estoy grabando para usted hoy lunes por la mañana y usted lo verá en el último día de septiembre. Ya salió el nuevo libro, Conspiraciones, México a través de 6 siglos, que estaré comentando con usted, si le interesa, los jueves en el segmento de Largo Aliento. Este jueves voy a presentar la idea general del libro, por qué lo escribí, qué quise encontrar, etcétera. Y a partir de ahí, con muchísimo gusto, estaré revisándolo más o menos sección por sección, de manera que si alguien lo quiere empezar a leer y comentar poco a poco estas secciones, yo retomaré esos comentarios para aclarar o para ampliar las dudas, como siempre se dice. El libro está disponible en versión electrónica, en contra de lo que había ocurrido en ocasiones anteriores. Ahora la editorial decidió publicar al mismo tiempo la versión electrónica y la versión física. De hecho, la electrónica pues está disponible instantáneamente, mientras que la versión física empiezan a repartir mañana, hasta donde entiendo. Algunas personas han ido a librerías a buscar un ejemplar y no encuentran, porque pues van a estar entregando a partir, insisto, de mañana, así que las librerías lo tendrán en físico a partir del 1 de octubre. Para el que le interese, e insisto, con gran gusto voy a tratar de platicar con ustedes qué quise hacer, qué encontré, y bueno, cualquier comentario o crítica, como saben, siempre es bienvenido. Bueno, regresémonos a lo que nos toca hoy, que es la revisión de esta semana, una semana en la cual continúan varios de los procesos que hemos estado viendo, que corresponde aquí a la política nacional. Ya lo sabe usted, es pues este desastre que nos dejó el gobierno anterior en prácticamente todo. Sigue habiendo una mejoría en términos de ingresos de las personas, eso es evidente, es claro, en parte motivado por el incremento al salario mínimo, que yo insisto, dejó de ser razonable a partir de 2023. Todo lo anterior estaba muy bien porque se estaba reconociendo que en los hechos el mercado estaba pagando el equivalente a 2 salarios mínimos como piso. Era raro encontrar a alguien que ganara menos de eso cuando empezó el cambio para permitirle al salario mínimo crecer. Recuerda usted, había que quitar todas la trama de conexiones que tenían al salario mínimo como referencia, contratos, arreglos, las rentas que se decían, bueno, van a subir lo que suba el salario mínimo o vale tantos salarios mínimos. Hubo que quitar todo eso, se hizo en el gobierno de Peña Nieto. De manera que a partir de 2017 ya se podía empezar a subir el mínimo con más rapidez, sin que eso causara un desastre en la economía. Eso se aprovechó durante el gobierno de López Obrador, insisto, de manera correcta hasta 2022. A mediados de ese año ya el salario mínimo era equivalente a 2 veces el que se tenía en 2016, corrigiendo inflación. Entonces ahí estaba bien. A partir de ahí el incremento al mínimo debió haber sido moderado. No fue así porque pues venía la elección y lo que le importaba al señor López era ganar la elección. Así que presionó a los empresarios para que subieran más rápido de lo debido. Al mismo tiempo estaban invirtiendo mucho en sus obras magnas, en particular Dos Bocas y Tren Maya, y estaban repartiendo dinero a pasto, ¿no? Incrementaron muchísimo las pensiones, y esta combinación, bueno, pues permitía que la economía más o menos creciera. No es que creciera mucho, pero comparado con lo que había crecido los primeros 4 años, 3 años y medio de López Obrador, pues ya era un crecimiento significativo y pues aguantaba estos aumentos al mínimo más allá de lo lógico. Una vez que esto se acaba en la elección, la economía se empieza a venir para abajo y entonces los empresarios ya no pueden sostener ese mínimo que habían elevado y empiezan a despedir gente.
Y eso es lo que estamos viendo. Una caída en la generación de empleo, que ya está en términos anuales en el terreno negativo, y que probablemente continúe así porque, ya lo hemos platicado, no hay ninguna señal de que se pueda revertir este deterioro paulatino de la economía. Insisto, no es una crisis económica como las que estamos acostumbrados, sobre todo los viejitos que nos tocaron, las de 76, 82, 87, 95, esas eran otro tipo de crisis, cuando teníamos tipo de cambio fijo, cuando nos quedábamos sin dólares y por eso se ajustaba el valor, y por eso muchas personas asocian una crisis económica al valor del dólar. Y dicen, pues, ¿cómo es posible que esté mejorando el valor del dólar? Y tú dices que hay crisis. Primero, insisto, no hay una crisis económica, hay un deterioro económico. Hay una crisis fiscal, el gobierno no tiene dinero. ¿Por qué el tipo de cambio no responde? Pues porque no responde a lo que pasa en México. Responde a lo que pasa en el sistema financiero global. Y en ese sistema financiero global, el dólar ha estado perdiendo valor frente a todas las monedas. En el transcurso de este año, el dólar ha perdido 10% de su valor frente a las monedas importantes. Contra el peso ha perdido 11%. Entonces, 90% del efecto, digamos, viene de cosas que no están en nuestras manos, así que pues ya no le asocie usted el tipo de cambio a la crisis, no es eso. Pero bueno, este deterioro, insisto, continúa, y esto pues implica que la única cosa buena que habíamos tenido en el gobierno anterior ya se está acabando, todas las demás son malas. Ya no entro en detalle, si quiere usted verlo, mi artículo de hoy en El Financiero, puse un poco de detalle en materia de infraestructura, ya habíamos hablado de salud, de educación, el terrible desastre que traemos en agricultura también es producto de un menor presupuesto en esa secretaría que le ha costado mucho al organismo que se encarga de la sanidad animal, Senacica, que pues se está reflejando, entre otras cosas, con el tema del gusano barrenador, pero insisto, ya no me meto en eso. Lo más grave es que no solo usó el señor López Obrador el presupuesto público, el poder de la presidencia para alterar la voluntad de los mexicanos, repartiendo dinero y comprando votos, sino que además, pues, parece haber encabezado, parece porque no tenemos evidencia directa de que él haya sido, parece haber encabezado un sistema de corrupción en conjunto con el crimen organizado. Ese es el tema del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, y es el tema también de su secretario de Gobernación, que cuando era gobernador de Tabasco puso como responsable de seguridad pública a alguien que resultó ser el líder del cártel en Tabasco, la Barredora, que ya fue detenido y que, bueno, ese es lo que estábamos viendo, pero además en esta semana se hizo público que el señor Adán Augusto tuvo ingresos por 70 y cachito millones de pesos los últimos 2 años. Y dice uno, ¿y de dónde, güey? No, pues es que son servicios profesionales, pero pues no puede ser al mismo tiempo secretario de Gobernación o senador y estar teniendo chambitas, ¿no? Eso no se puede. Pero él sí pudo, y ahí está. Y además pagó impuestos, dice, pero pagó re poquito. Entonces, ¿por qué él paga poquito y yo no? ¿O usted? Pues ese es el tema, ¿no? Entonces se le está viniendo el mundo encima al señor Adán Augusto, pero parece que la señora Sheinbaum no va a hacer mucho. Otra vez hoy en la mañana volvió a defenderlo. En el fondo, pues no sé si no quiere, no puede removerlo, ahí va a seguir, ¿no? Platicábamos también la semana pasada acerca de lo que ocurre en el resto del mundo. Hoy está ocurriendo, al momento que yo grabo, está ocurriendo una reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. No sé si es primer ministro o presidente, bueno, el jefe de Estado israelí, jefe de gobierno israelí, ¿no? El señor Netanyahu, como sabes, es un problema. Él tiene acusaciones ya sustentadas de corrupción y en el momento que deje el puesto que tiene, va a ir al bote. Entonces no quiere dejarlo.
y por eso ha estado incrementando este conflicto que originalmente era con Hamas, lo llevó con Hezbollah, lo ha llevado con los Hutis, bombardeó Irán y muy recientemente se le ocurrió bombardear Qatar, porque ahí están los líderes de Hamas. Efectivamente, Qatar es el soporte financiero de lo que Irán hace en Israel. O sea que no crea usted que son inocentes los catarís. Pero Qatar tiene un montón de lana, son los que sostienen también a Al Jazeera, esta agencia árabe. Tienen muy buena presencia, muy buen lobbying, cabildeo en Estados Unidos, tienen una gran base militar estadounidense, así que de eso de ponerse a pelear con Qatar, pues no iba a ser buena idea, pues no lo fue. Lo que sé hasta este momento es que durante la reunión entre Trump y Netanyahu, Trump le dijo a Netanyahu, oye, güey, márcale al de Qatar y pide perdón, y lo hizo. Es decir, aparentemente Netanyahu se pasó de rosca, como se dice. Estaba haciendo todo lo que quería allá en su región y Trump lo respaldaba. Incluso el bombardeo a Irán, usted recuerda, Trump mandó aviones para completar la parte que Israel no puede hacer, las bombas estas de penetración. Entonces, pues yo creo que Netanyahu dijo, me voy de frente, y se pasó. Y al pasarse, lo que provocó es que Trump regrese a la visión más tradicional estadounidense, que es ver cómo logras que en esa región las cosas estén más tranquilas y se pueda pensar eventualmente en los dos estados. Este es el objetivo de largo plazo de Estados Unidos, que Trump parecía haber abandonado. Se acuerda que incluso fue por allá y dijo, no hombre, aquí en Gaza vamos a hacer la Riviera Casarí, y ahí voy a poner mi campo de golf y mis hoteles. Bueno, ya se le olvidó eso, y ha propuesto, durante la semana pasada en la reunión de Naciones Unidas, Trump propuso un plan de 21 puntos para resolver la tragedia que está ocurriendo allá, cosas que no le van a gustar a Netanyahu, pero pues ya tuvo que pedir perdón, ¿no? Entonces a lo mejor va a tener que aceptar una parte de ese plan. A Hamas tampoco le va a gustar el plan, los iraníes tampoco, entonces no creo que vayamos a tener así una conclusión espectacular. No la puedo esperar porque tengo que grabar, pero lo que haya se lo platico la próxima semana. En principio, creo que Netanyahu empezó a perder fuerza, más por esta tontería de Qatar que por la decisión de los países europeos de reconocer a Palestina. A mí esa decisión me parece equivocada porque no existe un Estado palestino propiamente hablando en este momento. Es probable que sea una buena idea caminar en esa dirección, pero reconocer ahorita al Estado cuando jamás controla Gaza y lo ha controlado en los últimos 20 años, pues no es así como muy buena idea. Al contrario, puede fortalecer a Netanyahu en el sentido de que los israelíes extremistas que no quieren que haya dos estados, que han estado invadiendo en Cisjordania, la otra parte de Palestina, pues van a enojarse con el resto del mundo y van a apoyar más a Netanyahu, y lo que necesitamos es que Netanyahu se vaya. Entonces, insisto, creo que no fue una gran idea, pero esto de Trump sí puede servir. Vamos a ver cómo se acomodan. No es una cosa fácil de hacer. Mientras está pasando esto, regreso un poco al tema del señor Kirk. Recuerda el joven polémico que iba a universidades y que fue asesinado y que están convirtiendo en el mártir. Mencionaba yo que es una secuencia de hechos parecidos a los que ocurrieron en Alemania en los años 30, cuando el señor Hitler toma el poder y pues, se vuelve un autócrata. Y hubo quien dijo, no, no hay que comparar a Trump con Hitler, eso es una tontería. Yo coincidiría, son personas distintas, obvio. A lo que me refiero es que hay varios hechos que tienen pues mucha similitud con lo de aquella época y que favorecieron que alguien que no estaba bien de sus facultades morales, sobre todo, pues tuviera un poder inmenso y causara muchísimo daño, y eso es lo que me preocupa en este caso. Si usted tiene duda de si Trump se parecería o no al señor Hitler, en realidad quien creo yo que se parece mucho
es Stephen Miller. Stephen Miller es el encargado de gobierno, digámoslo así, pero pues todo el mundo sabe que es una especie de primer ministro. Y él es el que está detrás de lo que está haciendo ICE, de la presión sobre los inmigrantes y de la conversión del señor Kirk en el gran mártir. Y cuando estuvo en la ceremonia que se hizo para reconocer la vida del señor Kirk, Stephen Miller fue muy claro en decir que va por todos, y él está convencidísimo que la izquierda está detrás de esto, y para él la izquierda, el Partido Demócrata, es una organización extremista. Este señor sí está mal, y es el que a mí me preocupa, la verdad. El señor Trump es, insisto, muy parecido a López Obrador, nada más que grandote y anaranjado, y es profundamente corrupto. O sea, él está usando la presidencia para juntar lana. Es muy evidente, ¿no? En eso ha sido clarísimo. Entonces, no es este tipo de asesino como lo fue Hitler. Pero de Stephen Miller yo tengo mis dudas, ¿eh? Sí es un extremista, y por eso mi preocupación con lo que ocurre ahí. Yo sé que muchos son seguidores de Trump, que muchos incluso creen que el señor Trump va a venir a resolver los problemas de México, y yo la verdad no percibo nada de eso, y por eso me preocupa. Hace rato que hablaba yo de economía, olvidé comentarle, en la semana salieron los datos de actividad económica del mes de julio. Malos. Peor de lo que apuntaba el indicador oportuno. En el indicador oportuno se hablaba de una contracción de medio punto, fue de casi un punto completo. Entonces, un dato malo. Hay quien dice, bueno, pero es el sector primario. No, en realidad, el sector primario sí cayó, pero es muy chiquito, representa 3% de la economía. La caída importante que no esperábamos ocurrió en servicios. No está en terreno negativo aún, esto es importante. Esa es la razón por la cual, a pesar de que estamos en este deterioro continuo, se resisten a llamarlo recesión. Si lo ve uno en el caso de los servicios, tienen razón, los servicios no han entrado en terreno negativo. Están creciendo menos que antes, ahí andan dando vueltecitas en el 1% anual. Eso a veces compensa las caídas de la industria, a veces no, en julio no. Entonces, pues, ¿qué va a pasar en los siguientes meses? Tenemos algunos datos de agosto, la producción de petróleo volvió a caer, no creo que haya mejorado electricidad, sabemos que manufacturas está teniendo dificultades, hubo un pequeño repunte en autos, pero una gran caída en vehículos pesados. Entonces, pues hay que esperar para tener una idea más clara. Yo insistiría que estamos en este proceso que no tiene cómo revertirse. Y último punto, lo de Ucrania, que pues todo el mundo ya se le olvidó, ya se concentraron todos en defender a Palestina, y pues se les olvida que la invasión de Rusia a Ucrania, pues está matando civiles, está atacando escuelas y hospitales, está secuestrando niños, y pues a mí me parece que si le aplica uno este criterio a Israel de lo que hace en Palestina, pues hay que aplicárselo a Rusia en Ucrania. Por alguna razón, de un lado lo cuentan, del otro no, y bueno, sobre todo de lo que pasa en África, nadie se entera. Y ahí sí las cosas están verdaderamente graves. Pero pues ya ve, la televisión no llega tan lejos. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre esta semana. Acuérdese, octubre es un mes de nerviosismo general. Ya no sé si es un tema de las estaciones, y como en el otoño pues se caen las hojitas, también se caen los mercados financieros, o la gente se pone a ver el béisbol porque es el mes bueno para el béisbol. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que octubre nos trae. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.